alrededor de la agenda parlamentaria, alrededor de los proyectos de ley que se debatieron ayer. Eso era lo del Banco Central. No, alrededor del anuncio del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ayer en el Ministerio de Economía, en el microcine del Ministerio de Economía, Mariano Arancibia nos va a detallar un poquito. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día desde la redacción de Punto Uno. ¿Qué tal, Lisandro? Un gusto nuevamente estar en comunicación y sí, como lo señalás, uno de los elementos principales de la semana, sin duda, es el anuncio del plan para fomentar los créditos hipotecarios con fondos del ANSES, que en definitiva busca reactivar la economía. De esta manera, Luis Toto Caputo echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los fondos que tiene el ANSES, vale recordar, a partir de la estatización de las AFJP en el año 2008. Se suele decir que son la plata de los jubilados, los fondos de los jubilados, y bueno, ayer anunciaron que se va a usar la plata de los jubilados para tratar de reactivar la economía. Como te decía, el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad dijo que cuando ellos asumieron, el fondo tenía aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos. Hoy aproximadamente tiene 80.000 millones de dólares en activos, es decir, que su capital aumentó un 160%, y esto se debe a la suba de las acciones de las empresas en las cuales ANSES tiene parte del paquete accionario. Empresas como Telecom, Pampa Energía, Edenor, Metrogas, transportadora del gas del norte, transportadora del gas del sur, todas ellas aumentaron su cotización, y sus dueños, los dueños de estas empresas, son muy conocidos en nuestra columna, que lo venimos comentando: Héctor Mañeto, Marcelo Mindlin, en el caso de Edenor, Manzano, Vila, Filiberti, que comentamos la semana pasada, transportadora del gas del norte, es del grupo Techin, es decir, de Paolo Roca. Bueno, todas estas empresas aumentaron sus cotizaciones, y el Estado, al ser socio, paradojalmente, por una decisión que impulsó Amado Boudou bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, me refiero al primer gobierno de Cristina, y bueno, gracias a ser socio de estas empresas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy por hoy tiene un 160% más de capital. Es decir, hablando en el lenguaje libertario, podríamos decir que hacen esta gran apuesta con ganancias que generaron los cucas para ver si levantan el mercado interno. Un mercado interno que está planchado, en recesión, según lo dice el último informe de Domingo Cavallo, quien era el mejor ministro de Economía de toda la historia de Argentina, según Milei, hasta que comenzó a criticarlo. Y bueno, hoy por hoy el mercado interno, lo dice el propio Cavallo, está planchado, y por eso van a usar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad aproximadamente 2 billones de pesos, del que serán depositados en plazos fijos para que los bancos eventualmente puedan dar préstamos. Los créditos serán como un mínimo a 15 años y por un monto aproximado de $200.000. Se habla de alrededor de 17.000 o 18.000 familias que podrían acceder a estos créditos hipotecarios. La tasa sería entre un 3 y un 5%, y por supuesto es muy, pero muy importante para las familias acceder a un crédito hipotecario, pero también se podría decir que es una gota en medio del océano si se lo compara con los préstamos que ya se otorgaron. Por ejemplo, en el año 2025 hubo 44.000 créditos hipotecarios. Ahora, con estos 17.000, 18.000 nuevos créditos hipotecarios, se habla de que al año van a cerrar con alrededor de 45.000 o 50.000 créditos hipotecarios, es decir, en el mejor de los casos, estamos hablando de 5.000 créditos hipotecarios más que el año pasado. El objetivo está claro, lo mencionó Caputo, como te lo dije, te lo vuelvo a repetir, es reactivar una economía que por ahora no repunta y que en el mejor de los casos funciona como un serrucho. Algunos meses sube, otros meses vuelve a caer, y el ministro ayer parecía algo desesperado en busca de esta reactivación. Incluso lo escuchamos levantar la bandera de la justicia social,
los créditos son una prioridad porque hacen a la justicia social, dijo increíblemente, profanando una frase, podríamos decir, del peronismo. Luis Toto Caputo ayer prometió estos nuevos créditos, además de prometer también que la reactivación va a venir de obras de los corredores viales y por supuesto de la industria de la construcción, de la actividad inmobiliaria, que buscan que repunte, ya que estos créditos van a tratar de apalancar estos sectores. El gobierno, anunciábamos también en la columna anterior, ya había tenido un intento de medidas para dinamizar un poco la economía. Recordemos que había lanzado los préstamos en dólares. Algunos empresarios medianos ya han dicho que no conviene, por lo menos para los medianos. En tanto, los grandes ya se endeudaron con dólares en obligaciones negociables. Para los más chicos, lo cierto es que le conviene comprar directamente dólares que tomar un préstamo. Por lo tanto, tenemos un plan de gobierno, un plan de Luis Toto Caputo, podríamos decir, pero que es muy acotado, y seguimos en tanto en una economía que deja fuera a 30 a 35 millones de argentinos del crecimiento que está muy concentrado en sectores que generan muy poco empleo, 250.000 aproximadamente empleos directos, genera vaca muerta, el litio, el agronegocio, y según datos de la Fundación Pensar, estas medidas, como te decía, son muy acotadas y podríamos sintetizarlo que de modo metafórico, que sería algo así como abanicar un cadáver, porque esta economía no reacciona, por lo menos en el mercado interno, y sobran datos, ¿no? Sobran datos en ese sentido. El principal de la actualidad es la morosidad, es el gran tema nacional, y el gobierno no hace más que agigantar como bola de nieve con cada declaración de los funcionarios del propio Milei esta situación. Incluso Milei la semana pasada llegó a decir que la morosidad se debe a la gente que tomó créditos para comprarse televisores en el marco del Mundial, lo cual es algo sin sentido, sin ningún registro en realidad, puesto que tenemos que el Mundial fue en julio y la morosidad se mide primero si no pagas 3 meses. Después de eso pasa un informe al Banco Central y posteriormente pasas a un estudio jurídico como incobrable. Es decir, que tenemos julio, agosto, septiembre, sería imposible tener los datos de la gente que compró efectivamente los televisores y que como ayer Venegas Lynch llegó a decir que como Argentina no salió campeón, esos créditos no se pagaron. Exactamente, eso lo marcamos recién en la mañana en audios, la intervención de Alberto Venegas Lynch, perdón, de Berti Venegas Lynch. Ellos son una familia tan patricia de economistas y de vendedores de tierra como el senador Joaquín Venegas Lynch. A mí lo que me parece, y lo charlábamos ayer porque estábamos en el pase cuando estaba la conferencia de prensa, y hoy lo marcábamos con Fernando Galván, hay una paradoja de esto de cuando se utilizó, cuando se promovió, que aparte era para construcción, el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que siempre le encantan decir la plata de los jubilados, lo que no es así. El fondo está constituido de otra manera, en el paso por entre eso las capitales. Decía que de las acciones de las empresas, ¿viste? Claro, el fondo hoy, en sus posiciones financieras, es una posición importantísima en el sostenimiento de letras de deuda pública, en instrumentos sobre todo en pesos, en las acciones de empresas privadas, que son el 14% de la composición de la cartera del fondo. Y después, bueno, aparece en esto, y siempre estuvo pensado que el fondo fuera en algún punto un mecanismo contracíclico o de políticas públicas. ¿Por qué? Porque en un sistema previsional solidario se supone que la actividad económica de los que en este momento están activos y que aportan al sistema es lo que hace que se paguen las jubilaciones de los que, en caso de jubilaciones o pensiones o algún otro tipo de pensión, están en la parte pasiva de su actividad económica. Por eso en ese momento se hicieron políticas públicas, como contamos, como el Procrear,
De hecho, tuvimos otras, el Procreauto, la definición del Conectar Igualdad, que eran financiados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y que ahora Toto define, en esta economía, como vos contaste bien fría, que se utilice una parte pequeña al fin para ver si arranca o relevanta los créditos hipotecarios. Por ahora, estaba viendo una declaración del presidente del Banco de la Provincia, Juan Cuatromo, que aparte es presidente de ABAPRA, que es la cámara que agrupa bancos públicos, provinciales, municipales y cooperativos, que dijo: estamos en una situación que requiere una intervención, que el Estado cumpla ese rol, me parece correcto, el mercado hipotecario está frenado y para movilizarlo se necesita una política pública que contribuya a su desarrollo. Bueno, Toto dijo ayer que la semana que viene van a hacer la primera licitación de los instrumentos, les van a decir a los bancos que compitan a ver quién le paga mejor tasa, supongo, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No quedó muy claro cuál va a ser el instrumento por ahora con que los bancos se van a fondear. Dijeron, vamos a hacer esto, pero por lo menos a mí no me quedó claro cuál es el instrumento. Sí, entonces, tal vez si en una semana hay una primera licitación, capaz que a fin de mes, a principio de octubre, mediados de octubre, tengamos ver si esto camina o no camina. Por lo menos una primera idea. Claro, en principio tenemos, como decís vos, un anuncio, y del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un largo trecho, falta todavía ver efectivamente cómo se concreta. Lo que entendí yo son 2 billones de pesos que serán depositados en plazos fijos para que los bancos puedan dar los préstamos. Si yo te hago un plazo fijo del fondo y te digo va a ser a 5 años, ok, ¿cómo discuto la tasa? Digo, ¿por qué este banco sí, esto no? Bueno, pero nos enteraremos la semana que viene. Y seguramente sí, pero te quiero dejar el dato claro que en el mejor de los casos serían 5.000 créditos hipotecarios más que el año pasado, por lo cual me parece a mí que es una gota en un océano de una economía que, como te decía, no repunta, está muy complicada y esto es abanicar un muerto que está vegetando. Mariano Arancibia, los créditos hipotecarios de Toto desde la redacción de Punto Uno. Muchísimas gracias que te hayas sumado. Saludos, a este programa. Nosotros seguimos, ya estoy escuchando, ya lo vi.